El neocórtex está profundamente jerarquizado. Como en una cadena de mando militar, hay una jerarquía estricta entre las capas que lo componen. Cada capa tiene su función, pero a la vez se relaciona con las capas superiores e inferiores en la cadena de mando. La información sensorial entra por las capas inferiores. En el sentido de la vista, por ejemplo, estas primeras capas procesan las características más básicas de lo que estamos mirando, como el color o el contraste. A medida que subimos en la jerarquía de capas, se procesan aspectos más abstractos de la información, hasta llegar a la capa superior donde podríamos identificar lo que estamos viendo, es decir, ponerle un nombre. En las áreas inferiores, los impulsos eléctricos se suceden ya que nuestros sentidos están percibiendo los cambios continuos del entorno. Solo perciben los detalles. En las capas superiores el ritmo es más lento. Se perciben los objetos, o sea, la suma de los detalles espacialmente invariables. Para Jeff Hawkins, todos los otros sentidos funcionarían según este mismo sistema de capas. Aunque aparentemente un sonido y un sabor tengan características muy distintas, para las capas del neocórtex son esencialmente lo mismo. Información en forma de conjuntos de impulsos eléctricos. Las imágenes, los sonidos y los colores se almacenan como secuencias de información. Estos impulsos forman nuestro modelo del mundo, construido en base a nuestras experiencias y vivencias previas. Y es precisamente este modelo lo que le permite hacer predicciones de futuro. Cuando vemos una nariz, nuestro neocórtex predice que por encima de esta encontraremos dos ojos. Lo sabe porque en su idea de cara siempre hay una nariz y dos ojos por encima de ella. No puede predecir si serán unos ojos grandes, pequeños, azules o marrones, pero nuestro neocórtex sabe que habrá dos ojos. Pero además, el neocórtex es flexible, adaptable a nuevas situaciones, y cuando una predicción no se cumple, las capas superiores buscan alternativas para encontrar una explicación a lo que los sentidos captan. Por ejemplo, que lo que estemos viendo no sea el mundo real, sino una ficción. La percepción del mundo y su evolución serían como una canción en el neocórtex. Una parte analizaría las notas, su timbre, su intensidad. Las capas superiores podrían identificar qué instrumento está tocando esta nota. Otra área analizaría si esta secuencia de notas determinada, o sea, este patrón, existe en algún sitio del cerebro. Y si encontrase un patrón igual, diría, sí, la conozco. Y un patrón fluiría hasta las capas motoras y casi sin darnos cuenta empezaríamos a tararearla. Tú dices dos cosas casi divertidas. Oye, primero dices que no importa tanto el sentido, ya sea de la vista, el oído o el tacto, puesto que al final en el neocórtex todo se convierte en la misma cosa, las mismas señales. Y esto me lo vas a explicar, ¿no? La segunda cosa también muy divertida o increíble es que dices que para ser inteligente tienes que ser capaz de predecir. Y eso es lo que hace el neocórtex. El neocórtex puede predecir cosas porque almacena lo que tú denominas patrones de observación. Y es verdad que el cerebro primero observa patrones, los almacena, y gracias a este almacenamiento puede hacer luego predicciones. Y tú dices que si puedes hacer predicciones eres inteligente. Si se hacen de la forma correcta, sí. Pero vayamos a la primera parte de la pregunta. Que el córtex hace todo lo que hace utilizando el mismo método, el mismo algoritmo. Es un descubrimiento increíble. Lo propuso por primera vez hace 25 años en Inglaterra un señor llamado Mountcastle y dijo que aunque el neocórtex se parece a una servilleta grande, y las distintas partes hacen cosas diferentes, hay partes que son la vista o el oído o la música o las matemáticas, si se analizan las células y su estructura son casi idénticas en todas partes. Lo que Mountcastle propuso es que era idéntico en todas las partes, y aunque es difícil de creer, es así.
He preguntado a muchos neurocientíficos si creían en esto o no. Y la mitad no lo creen, y la mitad sí. Y si se les pregunta por qué no se lo creen, dicen que es porque es difícil de creer. Pero es el descubrimiento más importante hecho sobre el cerebro y explica cómo funciona y que es todo igual. Si fueras un cerebro y analizaras las señales que entran por las fibras nerviosas del cerebro llamadas axones. Las que entran por los ojos son idénticas a las que entran por los oídos o por la piel. No hay ningún sonido o visión o tacto que entre en el cerebro, ya que en cuanto entran en el cerebro son todas unos patrones y son idénticos. La percepción del mundo es muy diferente, una percepción visual, pero tiene que ver con la naturaleza del patrón. No tiene nada que ver con el mecanismo en sí, porque es el mismo. Y entonces me viene a la mente una pregunta. Si esto es así, las máquinas inteligentes del futuro, con las máquinas inteligentes del futuro, probablemente no hará falta que nos informen de lo que ya nos dicen los sentidos tradicionales humanos. Puede que estén afinadas para informar de otras cosas, que no tienen nada que ver con estos sentidos a los que estamos acostumbrados. Exactamente. Es algo muy importante en los descubrimientos de la naturaleza y es un método muy poderoso que viene a decir: si me das cualquier dato sensorial, construiré el modelo que lo causó. Si estudiamos a los mamíferos y pensamos en los humanos, tenemos vista, oído, olfato, tacto y gusto. Pero también otros sentidos, como el del propio cuerpo, que en realidad es de la posición del cuerpo. Y otros animales, como los roedores, tienen los bigotes, que en realidad es un sentido completamente diferente que va al córtex, que lo procesa. ¿Y las abejas? Las abejas no tienen córtex. Solo los mamíferos lo tienen. Pero tienes razón, ya que cuando construyamos las máquinas, en el futuro, funcionarán con el mismo principio. No hará falta que tengan oídos y ojos, sino que podrán funcionar con cualquier tipo de sensor. Cosas simples como el sonar o el radar, e incluso sentidos más exóticos. He escrito en el libro que si se tiene un país y se piensa en las estaciones meteorológicas que hay distribuidas por toda la geografía, es lo mismo que la retina del ojo, que va recogiendo todos los puntos de luz. Pues lo mismo sucedería con las estaciones meteorológicas, cuyas mediciones se podrían entrar en un sistema que vería el tiempo meteorológico de la misma manera en que tú y yo vemos la luz. O sea, que se podrían tener sentidos exóticos y funcionaría así. Pero Jeff, ¿cómo nos comunicaríamos? Porque si hay diferentes sentidos, ¿cómo nos comunicaremos con estas máquinas que funcionan con diferentes sentidos de los que nosotros conocemos? No es muy difícil. Imagínate lo siguiente, hay personas que no tienen todos los sentidos. Helen Keller es una mujer muy conocida y no podía ni ver ni oír, solo tenía tacto. Y sin embargo, construyó un modelo del mundo que no es muy distinto del tuyo o del mío. No tenía unos sentidos distintos a los nuestros, solo tenía uno y consiguió construir un modelo que se podía comunicar con nosotros.